Saddam Hussein tried to just kill all the people. Era el lugar donde retenían, donde prácticamente secuestraban, encarcelaban, torturaban, incluso probablemente asesinaban a cantidad de kurdos. Estamos a puntito de comenzar con el quinto y último reportaje en el Kurdistán iraquí. Y hemos venido a Suleimani, es la segunda ciudad más importante de la región, están Erbil y Suleimani. En este lugar vais a poder observar y apreciar una historia diferente discurso, básicamente porque es diferente ideología. En Erbil estamos en la zona amarilla que se conoce, que es del PDK. Aquí estamos en la zona del PUK, en la zona verde. Pero no solo hemos venido aquí para que conozcáis la otra cara de la moneda, sino que hace más de 30 años aquí se vivieron unos hechos que cambiaron completamente el curso de la historia. Fue un antes y un después en la historia de este territorio del Medio Oriente. Primero porque se vivió la operación Al-Anfal, también conocida como el genocidio kurdo. Casi 200.000 kurdos, ya conoceréis más a lo largo de este reportaje, asesinados en esos tiempos. Y de hecho a finales de esta década de los 80, en el contexto de la dictadura de Saddam Hussein en Irak, se vivió algo sin precedentes en la región de Halabja, un ataque químico sin precedentes que todavía sigue dejando secuelas hoy en día. Vamos a encontrar testimonios realmente duros y vamos a conocer uno de los hechos que más impactó en el corazón y en la identidad del pueblo kurdo. O sea que comenzamos. Al-Anfal operation is just a crazy operation. It was just a genocide of Kurdish people, of the civilians. Wherever there was Peshmergas and wherever there was oil, Saddam Hussein tried to just kill all the people and replace them with Arabs from the south. It was a way to punish the Kurdish people in his maniac. And for your information, none of the countries of the world said a word about this. They just did not care that 180,000 civilians are getting killed everywhere. El sitio donde estamos es muy especial y os lo explico rápidamente. En la década de los 60, el partido Ba'ath, que más tarde dirigió Saddam Hussein, llega al mando. Saddam Hussein es el poder en la sombra. Oficialmente es el vicepresidente. Nos vamos al año 1975. Se crea el partido PUK. Su base está en Damasco. En el año 76, este lugar se convierte en la base del partido PUK, entre las montañas. Realmente esto es una reconstrucción. Este pueblo estaba justo al otro lado de la montaña, protegido por estas mismas, y por eso no se podía bombardear desde Irak. En estos momentos esa zona es más turística, es más moderna, entonces aquí se hizo esta reconstrucción que es perfecta para que os podáis hacer a la idea de cómo eran estos mandos en las montañas. En 1979 el presidente de Irak, el líder de este partido Ba'ath, cae enfermo. Muere en extrañas circunstancias. En este momento, el segundo al mando, también supuestamente Saddam Hussein, toma el mando, se hace con el poder y comienza esta larga y radical dictadura en Irak. Pocos meses, pocos años más tarde, comenzaría lo que se conoce como el genocidio kurdo. Entonces vamos a seguir investigando. Continuamos investigando y antes de abandonar Suleimani vamos a recorrer el Museo Rojo, también conocido como la Prisión Roja, el que probablemente era el lugar más temido por los kurdos en la época. Año 1979, Saddam Hussein llega con la noticia de que va a construir un supuesto centro de agricultura. ¿Por qué era tan temido? Porque obviamente era el lugar donde retenían, donde prácticamente secuestraban, encarcelaban y obviamente también torturaban, incluso probablemente asesinaban a cantidad de kurdos. El lugar estaba cerrado en el día de hoy, pero lo han abierto para nosotros. Se mantiene exactamente igual que como se liberó en el año 91. Todas las marcas de balas y de disparos fue del momento de la liberación.
Los kurdos rodearon el centro y lo dispararon desde todos lados. Eso sí, vamos a entrar y vamos a conocer los horrores de este lugar antes, como digo, de abandonar Soleimani. In Halabja, Saddam Hussein was pushing all the Peshmerga forces, and they had to take support from Iran. And the leadership decided to open a different front because they were almost losing, to take Prussia away from the main base. And Iran, they agreed with Iran to do this operation in Halabja, where they would take Halabja. And when people rose up in Halabja, Halabja fell to the Peshmergas. And literally within hours, the Iranian forces moved in and claimed a victory for themselves. So it's some sort of a betrayal of the promise. And Saddam Hussein, based on this, thought, that's it, Peshmergas and Iran are one thing, they are fighting as a proxy for them. And he bombarded the whole city with the population with chemical weapons. Nada más entrar en la prisión podemos encontrar una de las celdas y vamos a analizar este lugar con toda la información que tenemos. Por ejemplo, en cada celda de estas, que como veis tampoco es tan grande, podía haber entre 10 y 40 personas. Los días que más podía ascender incluso a 60, 70 las personas que se hacinaban en este lugar. Lo solían dividir 2 baldosas para cada uno, un pie en cada baldosa. Además, el baño se encuentra en este mismo lugar. ¿Por qué? Para que los olores, incluso las enfermedades, se mezclaran con los reclusos. Y realmente esta no es la única información que tenemos de las celdas. ¿Por qué? Porque las paredes son las paredes originales. Están cubiertas con un plástico que las protege, pero todavía quedan grabados originales de antiguos reclusos. Por ejemplo, mirad esto. Mi nombre es Musin Yeled. En una de las esquinas de esta celda, yo fui detenido en mi casa y solo tengo 15 años. Ellos han cambiado mi edad a 18 para poder ejecutarme. Entonces digo, madre, padre, voy a ser ejecutado por el partido Ba'ath, por Saddam Hussein. No nos volveremos a ver jamás. Ascendiendo por la prisión podemos encontrar recreaciones de lo que uno se podía encontrar un día cualquiera. Personas atadas, encadenadas, esposadas en cualquier lugar. Les pegaban, les azotaban, les escupían. Fijaos también en estas celdas, en principio individuales, mucho más pequeñas. Eso sí, la realidad es que aquí llegaban a mantener incluso a 8 reclusos. Cuando estos reclusos de este tipo de celda eran sacados para ir al baño, que lo tenemos justo al lado, el guardia de seguridad les dejaba entrar y contaba hasta 10. 1, 2, 3, 4, así hasta 10. Daba igual que hubiera terminado que no. Cuando llega al 10, se sale y de vuelta a la celda. Nos volvemos a encontrar con lo mismo en esta zona, la zona de las duchas. ¿Por qué digo que lo mismo? Porque en este caso, al igual que en los otros baños, contaban hasta 10. 1, 2, 3, así hasta 10. Era el tiempo que tenían para pegarse esta ducha. El tanque de agua, por cierto, estaba en el tejado de la prisión. Eso quiere decir que en verano está hirviendo y en invierno está congelada. Imaginaos al fin y al cabo cómo debía de ser esto, ¿no? Había tantas personas que algunas veces incluso los reclusos tenían que ir a vivir a la zona de los baños. Ahora mismo estamos en verano y hace muchísimo calor, pero imaginaos esto con 60 personas. 70 personas. Esto es un maldito horno. Y además en invierno esto está nevado. ¿Y sabéis qué? Era una manta para cada 10 reclusos o prisioneros. Y aviso para los más sensibles, porque esta era la peor tortura o una de las peores torturas que el régimen de Saddam podía implementar con el pueblo kurdo. Traía aquí a los hombres. No solo les colgaba de esta forma, luxando y destrozando completamente los hombros.
y los brazos, sino que les arrancaba las uñas de los pies y de las manos. Les electrocutaba, como estáis viendo por aquí. Colgaban lastres con mucho peso de los testículos y además traían a la mujer, a las hijas, para que lo vieran. Les decían: si no nos contestas, vamos a ir fuera y las vamos a hacer lo que queramos. En Suleimani quedan algunos supervivientes de esta tortura que estuvieron colgados aquí mismo. Algunos no tienen ojos, otros nunca pudieron mover los brazos, otros estériles nunca pudieron llegar a casarse. Fijaos lo que tenemos también en esta sala. Son pulseras, pero todas y cada una de estas pulseras contaban el lugar y la fecha en el cual iban a ejecutar al prisionero. Todo esto son pulseras de prisioneros a los cuales ejecutaron. Todo esto son certificados de defunción, me refiero, de ejecuciones. Ejecuciones de niños, muchísimas de ellas. De hecho, lo que hacían era, después de matar al niño, iban a casa de la familia con el certificado, con el testimonio del niño, y hacían pagar a los padres por cada bala que habían usado para ejecutarle. No solo esto, los padres no podían llorar, tenían que aplaudir y sonreír mientras que se lo contaban. Encontramos en esta sala otra representación, pero en este caso es una muy especial porque representa a una persona real. Es en concreto un hombre que estaba condenado a muerte, sabía que iba a ser ejecutado. Está mirando a la ventana. Esto es porque cada mañana cuando veía la luz empezaba a gritar: no deis información, no rindáis, seguid luchando. Creo que en estos momentos comenzáis a comprender, comenzáis a imaginar cómo debió de ser para un kurdo, para una familia kurda, vivir en esta época. Dentro de una población kurda en el territorio iraquí de entre 4 y 5 millones, más de 1 millón de kurdos se estima que fueron desplazados por este conflicto. Casi 200.000, en torno a 180.000 kurdos fueron asesinados en este genocidio. Y una de las cosas más surrealistas de todo esto es que Saddam Hussein decidió poner este nombre, Operación Al-Anfal, al genocidio kurdo, basado en un pasaje, en un capítulo del Corán. Fue una antigua victoria de hace siglos de los musulmanes a un ejército de paganos que era muy superior en número a ellos. En estos tiempos no solo masacró a los kurdos, masacró también a otras minorías que vivían en el territorio, pero los kurdos fueron los más afectados, sin duda alguna. Si adelantamos en el tiempo al final de esta campaña, de esta operación Al-Anfal, de este genocidio kurdo, llegamos al año 1988, cuando se dio uno de los acontecimientos sin precedentes, como explicaba al principio del reportaje, que cambia por completo la historia del territorio. Ali Hassan al-Ayid, el primo de Saddam Hussein, más conocido como Ali el Químico, decide atacar con agentes químicos, con armas químicas, a una población. Halabja es donde nos encontramos, un pequeño poblado, rural, humilde, donde no había peshmerga, no había soldados porque estaban en el frente, estaban combatiendo. Decide, como digo, lanzar aviones a hacer un bombardeo como aquí pensaban. Se escondieron pensando que era un bombardeo más, un bombardeo común como muchos otros que habían sufrido en el territorio. Lo que no sabían es que eran agentes químicos como gas mostaza, como gas sarín, como el gas de la risa. Y no solo se trata de 5.000 kurdos asesinados y además mujeres y niños, sino las generaciones posteriores condenadas a padecer unas tasas de cáncer muy superiores a las del resto del país y enfermedades congénitas. Esto se intentó ocultar a nivel mundial. Por suerte llegaron iraníes, llegaron fotógrafos y gracias a ellos es que esto se conoce. Como digo, nos encontramos en Halabja, pero no solo esto. Este es el museo conmemorativo a las víctimas, donde tenemos pruebas de lo que ocurrió. Tenemos armamento del régimen de Saddam, incluso intentaremos encontrar testimonios, así que vamos allá. We're told the weapons came from the Western countries that backed him, because really most of the Western countries backed Saddam Hussein in a war against this Islamic Shia revolution in Iran. So we're told
from countries like America, from countries like Holland, from countries like Germany. So we go back to those days and how these forces played out their thing. And obviously he had oil money, plenty of oil money that the nation never got. That's why we fought. But he would spend it on weapons and he would bombard us, our oil, buy weapon with it and bombard us with it. Fijaos en esto, reconstrucciones en 3D a través de las pinturas, más esta recreación, los cuerpos, cómo se debieron de encontrar encima de esta camioneta. And it was a cocktail of mustard gas, sarin and cyanide inside the bomb. Do we know by the time this exploded and people die, how long did it took? Some people immediately die, and some people up to now injured. Lo que es este centro del monumento, 16 pies para el día 16, 3 metros para el 3 de mayo y 19,88 centímetros para el año, 19 metros con 88 centímetros para el año en el que ocurrió el ataque. Todo esto que veis aquí es una familia. ¿Ven? Familia, 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 familia más grande. Y estos son todos los niños, ¿vale? Que todavía se está intentando identificar algunos de ellos. Todo lo que ves aquí son las víctimas de ese 16 de marzo de 1988. بله اگر باسی کارەساتی یاڕووداوی یەکەم بکەین لە 26/4/1974 ڕژێمی ئەو کاتی عراقی بە تیارەستی خۆکانیان بردومانی نشادی هەڵەبجەیان کرد و لەو بردومانەیە زیاد لە 60 نەفەر شەهید بوون و 100 نەفەریش بریندار بوون. یەکێ لەو بۆمبە ناپاڵمانە کە قەدەغەترین چەک بوو لەو سەردەمە کەوتووە ناو ماڵی ئێمەوە. ئێستاش هەست بە نەقسی دایکەکەم حەز دەکەم کە هیچێک پێم بڵێ دایکێ گفتوبان کە ینی ئەو کەمی لە ژیانیمدا ئێستا شەر داخەکە و گۆڕی دایکی شمەر بەنا دیاری ماوەتەوە ئەوە شەر داخەکە لە دوێنی لەگەڵ دوو خوشکی ترم بەداخەوە ئەوان شەهید بوون و منیش بە برینداری لە باوەشی دایکم مابوومەوە و خانووکە داڕما و بەسەرمان. ئەوە بوو دوو ڕۆژ بە سەختی و بە ناڕەحەتی و لە پێشچاوی خۆم ئازیزان هەمویان یەک شەهید دەبوون. بیرم لەوە کردەوە ئێستا ئەگەر من ببم چی ڕوەیە بۆ شو ئەڕۆم چیم بەسەر دێ لەگەڵ خوشک و براکانم یەکە بینینەوە یەک نابینینەوە شوێنەکە تاریکە ڕووناکە یانی ئەمانە لای من دروست بوو بەڕاستیجێ هەفتەی سێە تیمێکی تەندروستی هاتبوون هەڵەبجە دیارە لە وڵاتی ئێرانەوە هاتبوون و تا ئێستا شەر کاریگەری ما و سیەکانم ڕشاڵ دروستەکە و تاسیری لەسەر چاو. Estar en este museo es realmente impactante. Muchas familias kurdas, como estáis viendo, vienen para conocer lo que ocurrió, para recrear, para desear que no se repita. Todo esto que estáis viendo aquí son como trofeos de guerra. El ejército estadounidense lo requisó al régimen de Saddam tras la caída. Entonces lo cedió para el museo. Podemos ver tanques, podemos ver misiles, podemos ver lanzacohetes, incluso ese avión que hay tras de mí. Todo esto fue empleado por el régimen de Saddam Hussein para exterminar a los kurdos. ئێمە لە ژێرزەمینە بە کاتێکە بردومانەکە دەستی پێکرد تا دەوری سەعات سێمانی سەعات سێ و نیو ئەوە بوو دەستی کرد بە بردمان ئێمە هەرماو زەمان تێ بردومانی ناپاڵم بە نەمانزانی کیمیاییە کاتێ ئێمە زانیمان کیمیاییە دوو مناڵمان لەگەڵا بوو لەسەر قادرمەی ژێرزەمینەکە کەوتن اینجا زانیمان کیمیاییە ئیترەوە بوو هەمومان دایک و باوکی ئەو خەڵکی کە لێوە بوو دایک و باوکمان پارچە پەڕۆیان تەڕە کردو یا بەدەمولتمانە بۆ نەو سیارەکە چەند جارە سیاقەکە خەڵکی زۆری تا بوو چەند جارێ وتمان بۆسە خەڵکی لێکەوتە خوار و سیارەکە زۆری تا بوو
ساقەکەمان کە کوڕی خاڵۆم بوو مێدینا بوو چاوی لە دەسا ئیترەوە بولیا شەوێک کوێمە دوڕۆ لەناو سیارەمێنە بۆ شەوازم. Entonces tenemos toda esta parte del cementerio de aquí hasta abajo, son fosas comunes. Aquí, por ejemplo, tenemos 440 cuerpos, hay otra común y hay otra común. Y luego vas a ver que arriba del todo hay también lápidas individuales, donde están enterradas las familias o miembros del genocidio de forma individual. ¿Por qué se entierran 440 personas del tirón y no se entierran de forma individual? Porque sencillamente no había tiempo. No había tiempo, había una serie de riesgos que se podían correr si se hacían funerales individuales, entonces se decidió enterrar a las personas de forma colectiva. The chemical bombardment and the Anfal campaign was really mostly against civilians. I mean, you kill these poor, innocent people, farmers, villagers, living their own life. Shouldn't this be made to pay for what he did so it never happens again? 180,000 people. If this can happen here tomorrow, if there is a problem like what's happening in Ukraine and Europe, then wouldn't it be easy to repeat that anywhere? I wish for a country where it will be so open with the world, where me and you could visit each other's land, taste each other's food, listen to each other's music, no? Without the need for another war. I'm happy that there is a new generation coming up, the youngsters. They're completely different. This new age technology generation is very different from the past. I'm really hoping they will come up and just say, done with the old. And you know, we're part of this big human nation. We're mixing more and more every day. I mean, why should there be war? Volviendo al Museo Rojo, volviendo a esta antigua prisión, a esta zona tan temida en los años 80 en Suleimani, encontramos esta sala, una de las salas más simbólicas. Hay en torno a 185.000 piezas de cristal por cada kurdo asesinado, masacrado en la operación Al-Anfal. En el techo, cerca de 4.500 luces, debido a las aldeas kurdas que también fueron masacradas en este genocidio. Lo que hemos visto es realmente duro de digerir. No es solo esta cárcel, además os preguntaréis ¿por qué? ¿Por qué se hizo esto en Suleimani? Desde el gobierno en Irak se decía que Suleimani era la cabeza de la serpiente, que aquí tenían que atacar fuertemente. El día que esto cae, cuando los Peshmerga por fin consiguen liberar esta zona, matan en torno a 800 policías del partido Ba'ath que se encargaban de torturar en estas zonas, en estas salas. Después de todo esto es normal y es completamente comprensible porque aquí tienen tanto respeto, tanta admiración a la Peshmerga, porque lucharon contra esta gente. Y aquí en Suleimani, aquí en esta zona del Kurdistán, es donde nació esta lucha revolucionaria desde las montañas. Al fin y al cabo, después de todo esto que habéis visto en estos días, de la Peshmerga, de los nómadas, de los yazidis, ¿qué opináis de esta gente? ¿Qué opináis de los kurdos? ¿Qué opináis del Kurdistán? Entonces, ahora sí, nos vamos a ir. Estoy realmente destrozado. Han sido muchos días en los cuales en pocas de las noches hemos podido dormir más de 4 o 5 horas. Se han disfrutado también. Ha sido de investigación, de exploración y de filmación. Y por eso hemos conseguido sacar 5 reportajes con toda esta nutrición cultural e histórica. No me quiero enrollar mucho más, solo que en unos meses volveremos al Kurdistán. Y las temáticas, las rutas que vamos a hacer están ya casi preparadas. Va a ser igual de bestia, igual de interesante. Por eso quiero volver al fin y al cabo. Entonces, lo dicho, nos vemos pronto. Las próximas aventuras van a ser en África, es lo único que puedo decir por ahora. Gracias a todos y hasta la próxima.
شکاتەکەم لە سەدام و شکاتەکەم لە عەریف عەلی و دار و دەستەکەی و ئەوەشی کە دەستی سوور بووە بە خوێنی ئەنفال و کورد. نعم يطلب التاويل وڵای نازانم من هەموو دنیام بنێ تازە پەنجەیەکی باوکم بۆ ناگەڕێنێتەوە بەڵام حەقی خۆشمە بۆ نا. Saddam was convicted for crimes against humanity and hanged on December 30th, 2006. 4 years later, Chemical Ali was also executed after being found guilty of crimes of genocide against the Kurds. ئەو ڕۆژەی کە من هاوسەرگیریم کرد هەمان کات بوو کە عەلی حەسەن مەجید دەستگیر کرا بوو. ئەمە